Somos como nos oye. Presentado por Movistar. 2:30 de la tarde. Gracias, amigo oyente, por dedicarnos este espacio, por no cambiar la estación de radio, sino al contrario, afianzarse a Colombia o un país en sintonía para en estos 60 minutos hablar de otros temas que también son importantes, que no necesariamente están ligados a lo que los medios de comunicación tradicionales tienen en sus agendas, pero que nos deben llamar a la reflexión, muchas veces a sentirnos más entusiasmados y esperanzados, ¿por qué no?, de las cosas buenas que ocurren también en el futuro de nuestro país. Tengo en la agenda del día de hoy 3 temas, no sin antes recordarles que nuestro programa tiene como objetivo el incentivar esa interacción por redes sociales con los Twitter de mi compañera Marianilla Corde, que se encuentra de viaje. El mío de este servidor es @FreddySerranoCR y todo bajo el numeral Sin Filtros o hashtag Sin Filtros, para que usted también nos ayude a entender, porque nosotros somos como nos oye y aprendemos escuchando. Les decía que tengo varios temas en la mesa hoy para dedicar en el programa, porque lo vamos a dividir en 3 grandes áreas. Una que tiene que ver con la esperanza, y es que don Chris Durney, el presidente de Fundavida, es una organización obviamente de ayuda para la sociedad, que nació desde 1996, nos acompaña aquí en el estudio. También vamos a dedicar a hablar sobre ese impacto que tiene esta fundación en las comunidades que atiende, como la 25 de Julio en Atillo, como en Alajuelita, en Concepción, y el Lindavista de Patarrá, donde me comentaba don Chris antes de entrar al aire que ya hay 600 jóvenes involucrados en proyectos, en programas que los están, pues obviamente, encauzando para tener un futuro mejor, encauzando para lograr salir de los flagelos, de la violencia, de la droga, de las familias disfuncionales, y más bien ir un paso más adelante y ayudarles a ser personas productivas en el futuro. En una parte del programa, más adelante, hablaremos con el director del IAFA, que nos va a dar un reporte que también nos tiene que llevar a la reflexión, y es que hoy se dio a conocer una encuesta de percepción sobre las personas que consumen droga, casualmente. Y hay un aumento en el consumo, me decía don Luis Eduardo Sandí, director del IAFA, que nace en el colegio desde los 14 años. Imagínese usted, el consumo de drogas y ha aumentado en un 12%. Vamos a hablar de ese tema también con él. Y finalmente tendremos en la última parte del programa una iniciativa, un proyecto sobre un congreso audiovisual y qué importancia tiene para nuestra sociedad el tenerlo. Pero para empezar vamos a dar la cifra más actual, y es esa encuesta de percepción que se dio a conocer hoy en el IAFA. Don Luis Eduardo Sandí nos acompaña en línea telefónica y nos da los datos duros para entender un poco mejor, don Luis Eduardo, de qué se trató esa encuesta, por qué se hizo y qué tan profundo es la percepción que tenemos los costarricenses sobre el consumo de nuestros jóvenes, de nuestros adultos de drogas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Se realizó una encuesta en 800 personas, una encuesta telefónica para determinar cuál era su percepción con respecto al consumo de marihuana, y nos llama la atención que un porcentaje importante de la población, casi el 70-80%, refiere conocer bastante de la sustancia, conocer la planta, conocer un puro, saber los efectos, saber qué hace, sabe cómo actúa. Sin embargo, cuando les preguntamos si ellos tuvieran una persona a la par que consume marihuana, cuál sería su reacción, si confiaría, si la aceptaría, si se siente bien, si participaría de esto, y el más del 60% en todas las preguntas refiere que rechazo, que no aceptaría, que no confía, que no puede compartir con una persona que consume marihuana. La mayoría de las personas tienen una actitud de rechazo y una actitud negativa hacia las personas que consumen marihuana. Don Luis, ¿y esta cifra de rechazo cómo la podemos traducir en todos aquellos movimientos, personas y noticias que también vemos en el campo internacional de los movimientos a favor del consumo de la droga? Sí, bueno, el movimiento a favor es lo que está ocurriendo en algunos países, sobre todo en Uruguay y en Estados Unidos, pero la posición en la mayoría de los países europeos y aquí en el continente americano, básicamente la mayoría de países siguen con una política restrictiva en el consumo. Probablemente también tenemos que pensar que en Estados Unidos se está dando toda esta situación de la legalización porque más del 90%, casi un 92% de la gente detenida por drogas son negros.
quiere decir que es un asunto muy racial, cultural, el que ha motivado la ilegalización de la marihuana y todo lo que es las penalidades con respecto a esto. Entonces no solo es una cuestión propiamente delictiva, sino que también hay cuestiones de tipo raciales, políticas y culturales que están en juego, cosa que no pasa en otros países. La experiencia, por ejemplo, de Portugal, la experiencia de Suiza, de Holanda, esos países más bien han apelado a favorecer más la prevención, para favorecer los sistemas de tratamiento, favorecer la reducción de daño, o sea, a la gente que está muy afectada, cómo ayudarla a que se afecte menos y que sufra menos, y la reinserción social, y han logrado cambios importantes. Hay algunos grupos, sobre todo en Estados Unidos y ahora lo que pasó en Uruguay, que sí están en favor del uso recreativo y lo que es la producción y la comercialización de la marihuana. Alguna gente tiene mucho miedo porque esa sería también como una industria muy grande y les preocupa, ¿no? Pero ciertamente a nosotros nos preocupa mucho, sobre todo de que hay un movimiento para aceptar más el uso recreativo de la marihuana, porque los efectos que puede tener los adolescentes son claramente demoledores, en el sentido que la capacidad que puede tener la marihuana en un cerebro joven para producir alteraciones en el funcionamiento químico del cerebro, para producir dependencia y para afectar de manera significativa el rendimiento laboral, la estabilidad familiar, el comportamiento, y es lo que nosotros vemos. Acaba de leer un estudio en Harvard en adolescentes y dice el investigador que si él quiere una droga para hacerle daños a adolescentes y que fracasen en el colegio, les da marihuana, ¿verdad? Y es porque también, y es un punto importante que hay que tener en cuenta ahora, la fuerza, la potencia que tiene la marihuana ahora con respecto a los años 60, 70 es otra cosa. Antes la marihuana tenía una concentración del 3 al 5% de la planta que tenía marihuana. Hoy día la prevalencia del consumo de marihuana, el contenido de marihuana puede llegar hasta un 20 o un 30%, sobre todo en la gripe. Es decir, que lo que se fuma ahora es totalmente diferente a lo que se fumaba hace mucho tiempo. De manera que las repercusiones psicológicas, sociales, neurológicas que tienen la capacidad de procesar información, de la atención, de la memoria, de tomar decisiones, de producir dependencia, de producir psicosis, se han aumentado impresionantemente en esta época porque la marihuana es sumamente potente. Don Eduardo, y finalmente, ¿le alarma también y le preocupa al IAFA esa cifra que usted me daba de aumento en el consumo en colegio de 12% y esa edad de 14 años? Que realmente, si usted me pregunta a mí, ya prácticamente uno conoce a alguien o a varias personas que consumen la droga. Ok, es decir, eso del consumo a la edad de inicio está en los 14 años, ¿verdad? Es decir, chiquitos de segundo año de colegio ya están empezando a consumir cuando el cerebro es sumamente inmaduro, psicológicamente y neurológicamente, y lo que nos preocupa es el aumento que ha habido significativo en el consumo de marihuana. Es un aumento importante porque encontramos que en la población de colegio está si le preguntamos quiénes han fumado el último año, es un 12%. Es decir, que más o menos 1 de cada 10 muchachos de colegio ya ha tenido contacto con la marihuana en el último año, lo cual nos parece que es una cantidad muy importante, y es esa cantidad de muchachos en una época donde las repercusiones pueden ser muy significativas. O sea, es diferente un adulto ya de 30, 40 años que consuma marihuana, es diferente a una persona que es adolescente y que está en periodo de formación. Don Luis Eduardo Sandí, director del IAFA, muchas gracias, don Luis Eduardo, por ayudarnos a entender un poco más estas cifras. Yo sé que los programas que ustedes impulsan tratan primero de llevar conciencia y de recordarnos a todos y a todas que la educación empieza en la casa, ¿verdad, don Luis? Sí, señor. Amable, gracias por habernos acompañado en Sin Filtros, aquí en Radio Colombia. Y como les decía, también está con nosotros don Chris Durney, presidente de Fundavida. Don Chris, bienvenido a Sin Filtros. Gracias. Desde 1996, usted es un norteamericano, llegó al país, vea usted ya esas cifras tan preocupantes que nos encontramos de consumo de droga. Me imagino que desde aquella época ya comenzaba usted a percibir que había aquí algunos barrios y algunas zonas del San José, del Valle Central, que estaban comenzando a preocuparle. Sí, de hecho, yo creo que en años anteriores uno creía que la violencia solo sucedía en varios sectores de la ciudad y que realmente no me afectaba a mí porque nosotros vivimos en otro sector, pero creo que a través de los años hemos empezado a sentir y ver que
No hay sector donde no se toca, digamos, que la violencia, la agresión y hasta la misma droga empieza a invadir cualquier barrio, cualquier nivel socioeconómico. Y entonces cuando nosotros empezábamos hace muchos años era porque sabíamos que este tipo de cosas no se contiene, no se queda en un solo lugar. Y la verdad es que cuando realmente todo empezó, yo escuché a un señor, un director de un centro de rehabilitación de drogas, y sentí en mi corazón que quería ir y apoyarlo y ayudarle, y yo le pregunté, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Y me dijo, Chris, ayúdame a alcanzar los niños de este barrio porque son los adictos del futuro. Y cuando él dijo eso, yo dije, así es. Entonces vamos a empezar, queremos arrancar. Entonces el próximo fin de semana fui, compré unas salchichas, un pancito y empezamos a repartir hot dogs y agarré un megáfono, ¿quién quiere hot dogs? Aquí en el parqueo del centro. Y esperaba que los chicos iban a hacer una fila y aquí para allá y nada que ver. Fue un caos tremendo. Tenía dos de ellos peleando. Uno tenía 8 hot dogs metidos en la bolsa y otro no tenía, y otro con sangre en la cara. Pero algo impresionante sucedió en ese momento porque a uno de los chicos que estaba en medio de pelea y todo, yo me incliné y lo miré en los ojos y pregunté su nombre. Y cuando yo dije su nombre, el tipo cambió, se transformó delante de mí. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y en eso era como me di cuenta de que quería sentir visto, que en el fondo de su ser lo que él quería era sentir visto. Entonces empezamos con esa visión y la verdad es que muchas veces estamos en un semáforo, estamos esperando y llega alguien, toca la ventana y ¿qué hace uno? Ignora y tratamos de vernos ocupados con el teléfono o viendo otra cosa o no, pero la persona en cierta manera quiere sentir visto y por eso generamos programas que tratan ayudarle al chico de sentir visto de fondo en el corazón y que las oportunidades se acercan a ellos. ¿Y cómo han logrado visualizar eso que usted dice que nació como una experiencia en aquellos años, en el 96, tan fuerte, traducirla ahora? En el 2014, con ya 600 jóvenes que tienen ustedes enrolados, por decirlo de alguna forma, o formando parte de estos programas de Fundavida, y el impacto que tienen. ¿Se logra? ¿Se logra el cambio? ¿Se logra salir de las drogas? ¿Se logra salir de la violencia? ¿Se logra volver a la escuela? ¿Se logra un futuro? Sí, claro. Digamos, lo que nosotros habíamos decidido en el corazón era trabajar con niños jóvenes como de 6 años a 18, como ayudarles en la formación, darles una oportunidad. Muchas veces lo que ves es la droga empieza a entrar en un vacío donde hay aburrimiento o una sensación de falta de esperanza o una sensación de ansiedad. Entonces, como a respuesta a eso, entonces como nosotros entramos y tratamos de ayudar al joven de imaginar su futuro, de literalmente empezar a formar metas y trabajarlas y ponerlas y soñar con ellas y porque muchos nunca han pensado de esa forma. Entonces, y después empezar a darles lo que ocupan para ser exitosos en el desarrollo de sus vidas, porque muchos vienen de familias destruidas donde muchos tal vez ni siquiera conocen a su papá, o está en la cárcel o está en un conflicto y realmente tratamos de ayudarles a empezar a sentir parte y conectado a su comunidad. Ustedes en este momento tienen varios programas que vamos a mencionarlos rápidamente para después de la pausa comercial que me diga qué impacto tiene cada uno de ellos. Tienen uno de inglés, tienen otro sobre tutorías que orientan a la persona, especialmente todos aquellos ninis que ni estudian ni trabajan. Tienen consejerías, tienen clubes,
tienen también programas de compartir. O sea, quiero que me explique un poco cada uno de esos programas que tiene y finalmente cómo la gente puede hacer para apoyarles, para ayudar a estos jóvenes a salir de esas comunidades y del contexto en el que viven. Aunque usted bien lo aclaró, ya no estamos hablando de comunidades marginales. Ya cualquier estrato socioeconómico es víctima de esos flagelos de la sociedad. Ya volvemos a profundizar sobre este tema en Sin Filtros. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver el reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar. Compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 2:46. Gracias por continuar en Colombia, un país en sintonía. Chris Durney nos acompaña, presidente de Fundavida. En 1996 él tomó en sus manos la tarea de ayudar a comunidades del sur de San José para que los jóvenes, los niños, pudieran reencauzar sus vidas y salir adelante. Hoy son 600 los que están involucrados a la 25 de julio en Concepción de la Juelita, el Lindavista de Patarrá. Son comunidades, don Chris, que si las vemos así en primera instancia, parte del paisaje al cual no queremos acercarnos muchas veces por las estadísticas que salen de ahí. Solo en el caso de Alajuelita recuerdo que se ha mencionado siempre como el cantón más pobre en todo sentido del país, más que un cantón indígena, donde hay mucho más deserción escolar, donde hay más penetración de la droga, donde hay más pobreza, donde hay poco desarrollo. ¿Ustedes están ahí metidos? Sí, estamos ahí metidos porque si hay un barrio así, hay un grupo así, afecta a todos. No es que pobrecitos ellos, todos somos afectados. Y la verdad es que la manera en que arrancó uno de los programas más fuertes que tenemos ahora, de cómputo y de robótica, fue porque hace muchos años, en los 90s, 97, 98 creo que fue, que me acerqué a uno de los muchachos y él no sabía qué hacer, mostraba un poco de interés en cómputo en aquel tiempo, entonces lo llevé personalmente a un centro de cómputo en Romoser. Y cuando llenamos el boleto, como para matricularlo, la persona encargada del centro de aprendizaje me dijo que al ver su hoja, decía, este muchacho no puede entrar acá. Y yo le dije, sí, pero yo lo voy a pagar. ¿Cómo no puede entrar acá? Y ella decía, no, él es de Alajuelita, aquí no puede entrar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que no puede entrar? Voy a respaldar, voy a pagar, él tiene ganas de aprender. No, aquí no recibimos nadie de Alajuelita. Ya lo estaba discriminando por el lugar donde venía. Exactamente. Entonces, cuando ella dijo eso, yo dije, vamos a formar los mejores centros de cómputo en el país, en los lugares donde más necesitan. Entonces, nosotros empezamos a dedicarnos a esa visión y hoy en día realmente fue impresionante. En agosto, nuestros chicos compitieron en las Olimpiadas Nacionales de Robótica. Un grupo de nuestros chicos quedó en segundo lugar. Primer lugar se va a Rusia en representación a Costa Rica, representando Costa Rica al nivel internacional, y nosotros quedamos en segundo lugar. Espero que el próximo año quedamos en primer lugar. Estoy seguro que sí. Y ellos ganaron a 23 otros equipos de colegios privados, de lugares tech, donde especializan en eso. Pero los chicos han aprendido y realmente tratamos de hacer algo de alta calidad para que ellos mismos pueden sentir, porque ellos empiezan a hacer cosas que nunca se imaginaban posible. Empiezan a hacer robots que caminan, empiezan a generar ideas, empiezan a usar su creatividad y ellos mismos empiezan a hacer que son capaces, y eso es esencial.
El otro programa que me llama mucho la atención es el inglés, que ya se ha dicho es una necesidad básica en nuestra población, pero ustedes están con una semilla ahí viendo florecer esa gran oportunidad en esta población. Claro, y ahí es donde la misma cosa, digamos, que uno puede decir, ay, inglés, ¿para qué sirve? Digamos, nosotros siempre estamos tratando de proyectar al joven cómo puede superarse, cómo puede utilizar esas herramientas como de inglés o de robótica para lograr y hacer un trabajo en su futuro, que puede generar la parte económica donde va a sentir el autoestima en el logro y gracias al apoyo de Amazon estamos en un proyecto en conjunto para formar chicos para que tengan la capacidad de trabajar en un call center que ellos logran. Nosotros ya hemos estado trabajando varios años en esto. Para contarte, uno de los primeros graduados que logró trabajar en un call center, el impacto fue tanto en toda su familia que el otro día andaba en la familia hablando con la mamá y me dijo, Chris, no sé si lo sabes, pero 15 de los primos y hermanos de ese chico están en Fundavida porque el logro de él. Porque él ha salido exitoso y ellos admiran y lo ven. Entonces siempre estamos formando ese tipo de héroe que sobresale de la comunidad, que logra, que empieza a soñar, que tiene sueños y los logra y empieza a sentir una diferencia tremenda en la vida. ¿Qué diferencia realmente escuchándolo, don Chris, se da uno cuenta de que hace un programa, que hace una persona, que hace un grupo de voluntarios, cuando en lugar de señalar, se une a ellos y los hace visibles para que ellos mismos se sientan orgullosos de los logros, así sean pequeños y comiencen a un inicio, pero que después puedan llegar a ser ejemplo para sus otros y que sean ellos los que convenzan a los otros, y no ustedes los que tengan que ir a tocar las puertas para que los jóvenes vuelvan a la ruta del bien. Y interesantemente, no solo empiezan a ser ejemplo para los menores, pero también para los grandes. Hace unos meses estaba hablando con una abuela que llegó al centro y estaba conversando con ella. Me dijo, estoy sumamente agradecido por Fundavida, por lo que estoy aprendiendo. Y yo dije, ¿cómo? Lo que estás aprendiendo. Ella tiene como 70 y el resto de años. Me dice, no, es que mi nieto me está enseñando cómo escribir. Gracias a Fundavida estaba aprendiendo y ella estaba y después me dijo, y no solo eso, estoy aprendiendo inglés, y tiró unas palabras de inglés. Qué bueno. Y después me dijo, y no solo eso, ya he aprendido que no es correcto que abusen de mí. Entonces tenemos talleres para para mamás, las mamás en la comunidad y para adultos en ayudarles en entender de abuso y ese tipo de cosas y que pueden estar aprendiendo también. Entonces realmente es algo que no solo cambia la vida de un chico, pero cambia para arriba, para abajo, pero también ellos empiezan a cambiar la generación que sigue, porque empiezan a aprender cómo ser papá, no solo cómo generar un chico, un bebé, pero cómo guiar a ese bebé que van a tener. Don Chris, ¿cómo podemos involucrarnos nosotros, los que de una u otra forma no tenemos esa oportunidad de estar como ustedes ahí adentro, por diferentes circunstancias, pero que podemos aportar nuestro granito de arena, aunque sea a cierta distancia, para ayudar a esos programas que ya están instaurados ahí en estas comunidades a seguir creciendo? Claro. La forma muy sencilla, verdaderamente, ocupamos patrocinios, personas que están dispuestas a apoyarnos con $50 al mes, y eso es lo que necesitamos, y asignamos un chico y eso permite que ese chico puede participar en cómputo, en inglés, en consejería, en los clubes y en todos los programas que tenemos. Pero porque el patrocinio nos permite llevar eso a cabo. Entonces, con $50 al mes puede entrar en nuestro sitio web, fundavida.org,
Y ahí comunicarse con nosotros y decir quiero patrocinar un chico o hacer una donación. También hay una forma muy sencilla en este momento. Si alguien va a ir a EPA a comprar algo de materiales, puedes decir al cajero, yo quiero hacer una donación a Fundavida, y ahí se van a recibir la donación para Fundavida, y eso nos apoya en remodelar algunos de los centros que están ocupando algunos arreglos. De 1 a 10, don Chris, sin filtros, como es nuestro programa, ¿qué tan grave ve usted la situación social de los jóvenes y adolescentes en las comunidades que ustedes atienden? Yo creo que parte de la dinámica de Costa Rica es que, y yo tengo muchos años de vivir acá, yo llegué por primera vez en el 81, tenemos la tendencia de imaginar el futuro como el pasado. Y el pasado de Costa Rica fue muy tranquilo socialmente en las calles. Yo recuerdo caminando por San José de noche sin ningún problema, agarrando un bus sin problema, donde sea sin problema. Las cosas están cambiando. Todos sabemos que el narco se ha metido, que hay mucha violencia, 1000 veces más de los 80. Solo tenemos que poner la mirada en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y preguntar cómo están los jóvenes en esas zonas para imaginar en cuál dirección vamos. Si no hay una intervención donde los chicos encuentran algo preventivo, porque una vez es como un cáncer, una vez que se agarra fuerza, es 1000 veces más difícil tratarlo ya metido que tenerlo en forma preventiva. Y por eso yo creo que el trabajo que hacemos es esencial para el futuro del país. Don Chris Durney, presidente de Fundavida, gracias por no volver la mirada hacia el otro lado, sino volver a ver a estos jóvenes a los ojos y decirles su nombre. Ahí empezó el cambio. Con gusto. Pausa, ya volvemos. Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver el reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Casi las 3 de la tarde. Don Roberto Torres en los controles, gracias por acompañarnos en su casa o en el carro o por los medios del app. Mucha gente ya nos está sintonizando por los apps en internet, entonces nos encanta tenerlos también ahí. Recuerde que nuestros programas los pueden ustedes después revisar en la página de Facebook de Sin Filtros. Y por supuesto que nuestra asistente Jocelyn Brenes estará ahí subiendo todos los programas para que la gente los pueda revisar. Esta segunda parte del programa la queremos dedicar a iniciativas que tienen que ver con el desarrollo del cine. Hay un congreso que se está llevando a cabo justo en este momento en el país y me acompaña Mariana Murillo, que es productora, y Ariel Escalante. Don Ariel Escalante, que es cineasta. Qué orgullo tener aquí a una productora y un cineasta en radio, que es como, estamos hablando de otro tipo de medio, para hablar precisamente de incentivar eso en Costa Rica. Siempre se ha dicho que estamos como en pañales, que ha habido esfuerzos, pero que no se han logrado concretar y llevarlos hacia llevarnos a una nueva palestra. Hay proyectos que se han desarrollado en el país que han tenido mucho éxito, otros que ni siquiera se han dado a conocer, que los ve uno de repente en alguna sala de cine con cine alternativo y dice hecho en Costa Rica, o que de repente en alguna universidad los dieron a conocer. Pero ¿en qué nivel estamos, don Ariel? ¿Y cuál es la iniciativa que ustedes tienen para poder elevar esa barra, si se pudiera llamar de alguna forma? Claro, bueno, pues... Bienvenido, primero que todo. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, pues yo pienso que estamos en un nivel emergente que, pues, digamos, está creciendo a pasos muy apresurados, ¿verdad? O sea, como que de verdad
en cuestión de los últimos 10, 14 años, nació el cine en Costa Rica, ¿no? Empezó a darse, hay un montón de películas que se empezaron a hacer, no sé, como entre el 2001 y el 2014 se hicieron 33, ¿verdad? Mientras que en los 80 años anteriores se habían hecho 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces es un momento donde hemos tenido pues grandes éxitos, como vos decías, ¿verdad? Como películas que de verdad llevaron a la gente a las salas y llenaron las salas y la gente tenía que esperar días para irlas a ver, ¿verdad? Entonces yo siento que estamos en un momento pues excelente, ¿verdad? Como para darle un banderazo de salida, digamos, a toda la cuestión de la normativa y eso, ¿no? Y Mariana, ¿cuál es ese banderazo de salida que le podemos dar entonces? Porque si vemos esa cantidad de películas que se hacían en los 80 versus las que se están haciendo ahora, pues o es que ya estamos construyendo con presupuesto, o es que hay más iniciativa, o la gente está utilizando las herramientas tecnológicas de una forma más efectiva para poder hacer películas así sean alternativas. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sin duda el tema de la tecnología digital ha democratizado mucho nuestro sector, pero también hay mucha profesionalización de lo que es la gente que trabajamos en audiovisual. De hecho, ayer en la primera jornada del Congreso Audiovisual tuvimos a 150 personas de lo más representativo de varios sectores que tienen que ver con el audiovisual reunidas, conociendo casos de lo que es las experiencias en otros países con una ley de cine, porque lo que sí es indudable es que en el momento que hay una legislación, el sector florece y se ve fortalecido completamente. Y eso es lo que estamos careciendo entonces en este momento. Sí, claro. De hecho, tenemos ya varios años de estar luchando por una ley. Han llegado 3 proyectos al Congreso y lamentablemente no hemos logrado concretarla, pero creemos que esta vez, de hecho el Congreso se llama Hacia una ley concertada de fomento cinematográfico y audiovisual, porque esta vez estamos reuniendo a todos los diferentes actores, a todos los diferentes representantes que tienen que ver con nuestro sector, para que todos lleguemos a un consenso y de ahí podamos sacar nuestra ley. ¿Y esa ley qué contempla? Bueno, como te digo, estamos en las jornadas de comenzar de nuevo a dialogar. Porque ese borrador no fructificó por algún motivo. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió con ese borrador que hizo que no se pusieran de acuerdo en la asamblea para darle curso? Tan siquiera pasó de borrador entonces. Claro, es que hay diferentes modelos de ley. De hecho, ahora en el Congreso vimos el caso colombiano, el mexicano, el argentino, el ecuatoriano. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer incentivos fiscales por un lado, se pueden hacer fondos por el otro. Entonces, claro, dependiendo de lo que se haga, necesitamos estar de acuerdo con exhibidores, televisoras, bueno, toda la gente que somos productores. Somos un sector muy amplio. De hecho, según los datos de la cuenta satélite, en el 2012 nuestro sector generó más de 9.500 empleos. Imagínese usted, pero por eso digo que estamos en pañales, pero no es porque la industria esté en pañales, aunque por lo que usted me dice han venido creciendo mucho, sino que socialmente, gubernamentalmente, legislativamente, seguimos viendo el cine como algo muy alternativo. O sea, tienen que lo hagan los productores y que lo hagan los que consiguieron fondos, los que tienen ahí patrocinio, pero ¿por qué esta ley es esencial para ahora sí como que reglamentarnos todos? Pues es que también tiene que ver con, bueno, el cine y audiovisual, ¿verdad? Que tiene un montón de otras ramas, ¿verdad? Como la generación de contenidos para televisión, para las redes sociales, para las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un montón de gente que está haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Y yo siento que tiene mucho que ver con la profesionalización, que sí se han dado como grandes pasos hacia esta profesionalización, ¿verdad? Como que al final de al principio de los 2000, por ejemplo, se funda la Escuela de Cine de la Universidad Veritas, ¿verdad? En donde ya hay un montón de jóvenes que están haciendo una carrera, ¿verdad? Del cine. No estamos hablando de un pasatiempo ni nada, es una carrera universitaria. La gente investiga, rueda, da la vida por estas cosas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una profesionalización del sector enorme, como decía Mariana,
que necesita, ¿verdad? Apoyo, que necesita regulación, que necesita... Y este Congreso, ¿verdad? Es este proceso de concertación, ¿verdad? Porque es algo que empieza por los productores, que va hacia los distribuidores, hacia los exhibidores y que últimamente termina en la gente, ¿verdad? En las personas que consumen todos estos productos audiovisuales que estamos haciendo. Y me pregunto yo, ¿cuál es el escollo? ¿No será que entonces al haber metido el tema audiovisual ahí, involucrar a las televisoras y no sé si ahí estamos hablando de derechos de autor y estamos hablando de remuneración, etcétera, ¿no será que por ahí viene el freno? ¿No será que hay alguna presión por ahí de que de la ley no avance porque está abarcando demasiados sectores con intereses diversos? Me pregunto yo sin filtros. Es que yo creo que no podemos limitarla porque el sector lo abarca todo. Estamos hablando de distribución. Cuando uno hace un proyecto, por ejemplo, cinematográfico, que es el caso más cercano de nosotros en este momento, cuando uno piensa en las diferentes ventanas de distribución que va a tener su película, pasa por las salas de cine, pasa por las plataformas tipo DVD, pasa por internet, pasa por televisión. Entonces no podemos empezar a excluir cosas porque es complicado o porque nos da susto o porque tal, sino que la iniciativa ahora es dialoguemos porque estamos produciendo cine, estamos produciendo televisión, estamos produciendo un montón de formatos, es producción nacional y hasta cierto punto yo creo que también no podemos excluir, por ejemplo, las televisoras porque la gente quiere ver la producción nacional. Pero entonces explíqueme, tal vez lo que falta es que profundicemos un poquito más en el detalle, Mariana y Ariel, sobre qué aspectos medulares tiene esta ley o este proyecto de ley o esta iniciativa de concertar para hacer un proyecto de ley y qué beneficios específicos va a traer tanto para los que producen como para los que ven. Bueno, yo creo que lo que contempla la ley es en lo que estamos trabajando ahorita. De hecho, hoy en el Congreso teníamos unas jornadas ya de mesa de trabajo en donde en diferentes enfoques nos sentamos a decir, bueno, ¿qué queremos en esta ley? ¿Y usted qué quiere? ¿Yo qué quiero? Bueno, yo creo que un fondo es importante. ¿Un fondo se refiere a dinero? Un fondo se refiere a dinero. En este momento, por ejemplo, para la producción de largometrajes no tenemos ningún fondo nacional. El programa ProArtes nos ha apoyado mucho en lo que es documental y cortometraje, pero para lo que es la producción de largometrajes no hay un fondo. Entonces, por ejemplo, se han hecho 2 películas costarricenses en otros países y la gente se pregunta ¿por qué? Y es porque de repente han recibido apoyo en esos países que están creciendo también con sus diferentes legislaciones, cada uno con su modelo propio. Nosotros ahora también en el país tenemos 6 películas que están en postproducción y bueno, o sea, eso dice mucho de las ganas que tenemos de hacer, pero también necesitamos como ese apoyo. Hay casos, por ejemplo, vecinos, Panamá y República Dominicana, después de la creación del fondo, han tenido un repunte espectacular en lo que es la cantidad y la calidad de los largometrajes que se están produciendo y esto es industria, genera empleos. Genera premios, genera prestigio para el país. O sea, es que es parte del arte, es parte de exponernos en todas las diversas artes. O sea, el mismo Ministerio de Cultura debería estar muy involucrado y muy interesado en que esta ley salga adelante, ¿no? Claro, por eso estamos con el Congreso, o sea, el festival en conjunto con Veritas está organizando el Congreso y porque yo creo que es un interés de todos que eventualmente esto suceda, ya es hora. ¿Qué más ve Ariel en ese proyecto de ley que es importante, esencial? Pues para mí lo esencial es, lo que queremos es que se produzca más y mejor. Que se muestre más y mejor. Para eso se ocupa plata. Y que se vea más y mejor, ¿verdad? Y esos son todos los sectores que estamos involucrados, los productores, los distribuidores y la gente, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, porque lo que vos decís de que genera prestigio, genera premios, genera nombre, claro que sí. Y genera, o sea, nos ayuda a vernos, a conocernos. Nos ayuda a reforzar la identidad nacional, ¿verdad? O sea, la gente ve a la gente, o sea, hablando como ticos en las calles que ellos van, ¿me entiendes? Y como que es una cuestión de que nos queremos ver en la pantalla. ¿Por qué no? Es que simple y sencillamente, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué vamos a seguir solo consumiendo
audiovisuales extranjeros, ¿verdad? Los hacemos aquí, los hacemos muy bien, nos encantan, ¿no? Nos estamos viendo a nosotros, contamos las historias en la forma en que nosotros las vivimos, ¿verdad? Que eso es algo importantísimo de encontrarse a uno mismo como individuo y uno mismo como país, ¿verdad? O sea, decir, ¿por qué vamos a contar las cosas como las cuentan en Norteamérica o en Europa o en Asia o en África, ¿verdad? Estamos en Costa Rica, en Centroamérica y contemos las cosas a como las vivimos en Costa Rica, ¿no? Claro, cuando hablan de este fondo, para entenderlo un poco, estamos hablando de un fondo público, evidentemente, ¿no? Donde la gente tenga acceso a dicho fondo por medio de los proyectos de películas que tenga para poder desarrollarlas y que tengan un fondo sustento gubernamental. Normalmente sí saldría concurso, habría un jurado y entonces la gente opta con sus proyectos o con sus películas, digamos en el caso de la postproducción, para obtener ese financiamiento. Son las 3:10 de la tarde. Voy a hacer una pequeña pausa que me queda pendiente y cuando regresemos quiero que me digan entonces, mientras este fondo no exista, mientras esta ley no exista, mientras nos pongamos todos de acuerdo, ¿cómo estamos haciendo cine en el país? Estamos sin filtro, ya volvemos. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Con 11 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros acá en Sin Filtros por Columbia. Mariana Murillo, productora, Ariel Escalante, cineasta, nos acompañan para hablarnos sobre la iniciativa que en este momento se está poniendo sobre la mesa en un congreso audiovisual y de cine para llegar a una ley que tenga, para empezar, dinero y para después, calidad. Y que de ahí vengan los premios y que de ahí venga el prestigio. Pero mientras tanto, eso ocurre, que me imagino tomará su tiempo, no creo que sea de la noche a la mañana, así como el sombrero se lo saquen. Mientras esta película se desarrolla, ¿cómo estamos haciendo cine en el país? ¿Con las uñas? Sí. O sea, estamos haciendo ante todo cine con amor, con pasión, con esta onda de que los que estamos haciendo cine no podemos dormir si no hacemos nuestra película, ¿verdad? No podemos seguir, ¿me entendés?, viviendo, por así decirlo, si no hacemos la película, y se hacen de esa forma, y las películas, y es lo vacilón, las películas están quedando súper bien, la gente las ve, la gente se reconoce. Por otro lado, se hacen de manera aislada, se hacen de manera... Hay apoyos, los apoyos nunca son suficientes, ¿verdad? Entonces también hay mucho autofinanciamiento. O sea, yo siento que todas las películas, no sé, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero en los casos que yo conozco, incluso de las películas que yo he hecho, siempre han sido películas que están así de no hacerse, ¿me entendés? O sea, existe una gran posibilidad de que no se hagan porque hay un montón de recursos que se necesitan mover, ¿verdad? Entonces, yo siento que y que ojalá no tarde tanto, ¿verdad? Este proyecto de Ley en Venir es generar, pues, esa retícula, ¿no? O sea, una cuestión según la cual sistematicemos la manera en que estamos haciendo estos productos audiovisuales en general, ¿verdad? También porque todos estos documentales que se están exportando sobre cooperativas de mujeres que producen café, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas que están así de no hacerse. ¿Me entendés? Y se están yendo a otros países y en estos otros países están conociendo lo que hacemos en nuestro país y son productos que están, no me canso de repetirlo, así de no hacerse, ¿verdad? Así significa, cuando digo así para el oyente, recuerde que no estamos en el cine y recuerde que no estamos en la tele. De no hacerse, o sea, es muy posible que no se hagan, o sea, por cada película, por cada documental, por cada historia del costarricenses que se cuenta, hay como 5 o 6, no sé, esto es un aproximado mío, ¿verdad? Pero hay muchos que no se están haciendo y eso es
Y mencionaba Ariel que las que sí se han logrado hacerse, o Mariana, si me corrige, sería mejor, es porque han tenido apoyo de una u otra forma de otros países para desarrollarlas. ¿A qué se refieren con eso? O sea, ¿es a financiamiento? ¿Es porque quienes están acá tienen que buscar apoyo económico fuera para lograr desarrollar una película que es tica? Sí, los casos en que te hablaba en particular son películas de directores costarricenses que han decidido ir a rodar a otros países. Es muy tentador cuando ves que otros países tienen leyes que le dan sustento a un sistema de apoyo, que por ejemplo te ayudan a financiar la película, te ofrecen facilidades, te quitan impuestos si ruedas en ese país. Entonces de repente se vuelve muy atractivo. Y no solo eso, hay mucho turismo cinematográfico. Entonces un país que ofrece facilidades de repente está siendo el lugar en el que se ruedan películas grandes de otros países, y claro, eso genera también muchas ganancias a nivel local, porque viene una película de millones y millones de dólares a gastárselos en tu país. Y eso está pasando y por ejemplo, es una cosa que también tenemos que tener en cuenta de no nos quedemos atrás, porque Costa Rica tiene locaciones increíbles y tiene muchísimo que ofrecer a películas extranjeras. Y lo que estamos haciendo es recibiendo a las grandes productoras estadounidenses, europeas, que vienen al país a rodar sus películas y se las llevan, las comercializan por otra parte. El país no le queda prácticamente nada. Muchas entran a veces casi que sin permisos, porque como aquí no hay regulación, entonces no hay forma ni siquiera saber si alguien está rodando o no está rodando una película en este momento en algún parque nacional o en una inmediación de un parque nacional, y cuando nos damos cuenta salió en un festival por allá una película que fue rodada aparte en Costa Rica, y a veces le ponen que ni siquiera era de aquí, fueron escenarios de aquí que fueron utilizados para películas de afuera, y eso sí es triste, ¿no? Claro. Me imagino que frustrante también en cierta forma para los productores locales. Claro, total. No, sí, como dice Mariana, ¿verdad? Es que no solo eso está pasando, sino que también la gente que de verdad viene con... De verdad, ¿me entendés? Los James Bond y todas estas pelis se están los Will yendo, Smith se están yendo a otros países, ¿verdad? O sea, esa experiencia que rodaron esta película con Will Smith en La Fortuna de San Carlos, ¿verdad? Fue el año pasado o antepasado, ¿verdad? Es una experiencia que debería estar pasando todo el tiempo. Es que claro, ven el volcán Arenal y dicen, vamos a filmar eso ya, ¿verdad? Mientras no nos ocurra como Jurassic Park, ¿verdad? Que es una muy mala memoria de lo que rodaron en Costa Rica. Claro, entonces ves, rodaron 2, rodaron 3, 4, 5, ¿en qué? En 10, 20, 30 años, ¿verdad? Y ahorita hay países de la región que, como dice Mariana, tienen estas legislaciones que dicen, vengan aquí a rodar, enseñen nuestro país y bueno, ayúdenos a activar nuestra economía también, ¿verdad? Entonces estas películas están pasando directo. O sea, ni siquiera hacen escala de avión en Costa Rica, ¿verdad? Se van a otros países de nuestra región centroamericana y del Caribe, y eso es algo de lo cual podríamos participar también, y estamos dándole empleo a esas más de 9,500 personas, ¿verdad? Estamos generando un montón de ingresos, estamos agarrando este montón de chicos y chicas, ¿verdad? Que se profesionalizan, que se gradúan de la universidad a trabajar directamente con gente que es, ¿me entendés? Aquí, o sea, aquí muy profesional, muy profesional. profesional. Ese es el problema de estar hablando con gente tan audiovisual, ¿verdad? Y entre eso me incluyo. Mariana, a veces entender un poquito que esto es hasta un modelo de negocio, si queremos verlo, porque mucha gente podría interpretar, estos muchachos están simplemente pidiendo plata. Tenemos un canal estatal que ni siquiera tiene dinero tampoco para operar correctamente y tener un canal estatal como se debe. ¿Cómo nos vamos a meter a pedir que hagamos un fondo para generar películas en Costa Rica? O sea, ubiquémonos en el país en el que estamos. Pero escuchándolos a ustedes, uno se podría dar cuenta que hasta existe un ciclo de negocio donde podría no simplemente ser un fondo donde le metemos un impuesto a la gente. No. Puede generarse hasta un modelo de negocio donde el país se puede exponer para atraer productoras que también dejen su ración de dinero que bien se lo están llevando, para incentivar esta producción local. Sí, correcto. O sea, yo creo que ya es hora de que empecemos a
ver al sector y a la producción del sector como lo que es. O sea, sí es cierto que hay un componente que es más artístico, que tiene más que ver con las historias que estamos contando, que es fundamental, pero también es un sector que produce como cualquier otro. O sea, al final del día nosotros vamos a trabajar como cualquier otra persona. Entonces yo creo que vale la pena invertir en el sector audiovisual, porque realmente estamos viendo los frutos sin haberlo apoyado. Ahora, con un poquito de apoyo, yo creo que va a ser muy significativo. Y con el valor agregado de que qué bonito es ir al cine y vernos reflejados en la pantalla. Yo creo que... A mí me llama mucho la atención que ustedes decían de otros países y ya en la recta final que nos quedan solo 5 minutos. Por ejemplo, experiencias que uno ha tenido la oportunidad de ver. En Colombia usted no se sienta en una sala de cine si no le pasan primero por lo menos un cortometraje local. Así sea la película más taquillera de Hollywood la que usted vaya a ver. O le pasen un documental local. Es ley. Tiene que ser transmitido para que usted después de que vea esa producción hecha en el país pueda disfrutar de la película taquillera extranjera. Ojalá sucediera eso en Costa Rica. Totalmente. ¿Qué nos está haciendo falta para eso si no es más que voluntad? Para eso casi que es un acuerdo, simple y sencillamente. Y así se incentiva y se da a conocer esas pequeñas, grandes producciones. Claro. ¿Cuántas de tus documentales o tus películas, Ariel, no estarías encantado de que fueran proyectadas en el cine? Por supuesto, en los cines comerciales, ¿verdad? O sea, en los cines fuera de la gran área metropolitana, ¿verdad? Por supuesto. No, total. O sea, lo que falta para eso, lo que nos detiene de eso es este proceso de concertación que estamos haciendo en estos dos hacia esta ley que proteja esto, por supuesto, ¿verdad? Nos falta así. Así, estamos así. No, total. O sea, definitivamente... Es una cuestión de proteger lo nuestro, y tiene es un asunto que tiene muchas vertientes, ¿verdad? Que estamos hablando de un par y todavía queda mucha tela que cortar, ¿verdad? Para hablar de este tema. Vamos a terminar cortando la tela entonces de esta cinta que parece que está rodando lentamente, Mariana. Para que se logre concretar, ¿tienen ustedes algún plazo específico? ¿Piensan que de este congreso saldrá una luz para que de ahí un grupo pueda trabajar en llevarlo al Congreso nuevamente y lograr que este proyecto y esta ley de cine y de material audiovisual sea una realidad? El momento nunca ha sido mejor. O sea, estamos en estos días sentándonos por primera vez a hablar, a tratar de encontrar un consenso entre sectores que en otros momentos estuvieron muy enfrentados. La ministra de Cultura ha externado ya en varias ocasiones su apoyo al proyecto. Ella está muy interesada en que esto tenga un buen fin. Entonces yo creo que el momento es idóneo. Y si todos de verdad ponemos de nuestra parte, yo creo que podemos llegar a un consenso y a una ley eventualmente, ¿no? Estamos dando los primeros pasitos de nuevo, pero creo que esta vez estamos empezando muy bien con el pie derecho. ¿Quiénes están participando del Congreso? ¿Cuántas personas? ¿De qué grupos? ¿De qué áreas? ¿Quién faltó al Congreso que no llegó? ¿Quién le podemos extender por medio de las ondas de Radio Colombia la invitación para que no se pierda y se dé una vueltita por ahí? La verdad es que estamos muy contentos porque tuvimos una representatividad. Tuvimos a los cineastas, tuvimos a los exhibidores, tenemos a la gente de la televisión. O sea, realmente yo creo que se ha dado un muy buen paso, y aparte de eso, como te decía, tuvimos expertos de otros países en materia legislativa, en temas de estadísticas, en temas de gestión cultural. Entonces hemos tenido una base muy rica para empezar a conversar, y la verdad es que hoy en el trabajo ya de mesas han salido muchas ideas de por dónde puede ir, han salido también momentos ahí en los que no hemos estado de acuerdo. Y como en todo, que es normal. Sí, entonces yo creo que la jornada ha estado muy, muy provechosa y que es un inicio inmejorable. ¿Están trabajando actualmente ustedes en alguna producción que me puedan soplar por ahí, adelantarme para después ver dónde la ubico? Que ojalá sea una sala de cine comercial. Sí, nosotros rodamos una película el mes de julio durante el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Mientras todo el mundo estaba festejando, nosotros estamos rodando nuestra película, se llama El Sonido de las Cosas. Producida por Sputnik Films, que es el nombre de nuestra productora, y pues ahorita estamos justo en el proceso de la postproducción, ¿verdad? Que es un proceso que es largo y arduo, que podría ser
menos largo y menos arduo, ¿verdad? De Como tener una los ley. apoyos pertinentes, pero estamos en esas y esperamos traérselas al cine en el 2015. El Bien. sonido de las cosas se llama la película. Bueno, pareciera que es para radio, pero es para cine. Entonces esperemos verla pronto en las salas de cine. De verdad, Mariana Murillo, productora, Ariel Escalante, gracias por habernos acompañado en Sin Filtros. Que se haga una realidad esa ley, que esa película tenga un final feliz, porque hasta el momento pareciera una película de terror. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes que nos han escuchado en Sin Filtros, gracias como siempre por estar ahí, por ayudarnos a que este espacio de la tarde que generalmente se dedica a temas deportivos también lo podamos dedicar a refrescarnos con otros vientos, con otros aires, con otras temáticas. Y si Dios mediante, nos veríamos hasta el próximo viernes, porque mañana, mañana hay programación deportiva. Nos vemos. Sin filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.